Ok, voy a revisar rápidamente con ustedes esta temática, empezando desde un panorama regional para enfocarnos después a los indicadores específicos en México y para aterrizar sobre el impacto de este fenómeno, de este evento del embarazo temprano y sobre todo muy temprano y no intencionado en nuestras poblaciones de adolescentes. Los principales indicadores en la región latinoamericana, aquí hay una serie de numeralias, nos indican que ha habido un descenso paulatino, como ya se comentó a lo largo de esta plática, en la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años, un descenso de aproximadamente 7 puntos porcentajes en una década, pero persisten brechas muy importantes entre y adentro de los países. En términos absolutos, el número estimado de embarazos no intencionados en este grupo de edad para 2019 fue de 2.115.000 y con un número aproximado de 876.000 abortos. Y otro dato que veremos que se correlaciona estrechamente con este fenómeno es el fenómeno de los matrimonios o uniones tempranas menores de 18 años, que sigue representando una cuarta parte de todas las uniones de mujeres de entre 20 y 24 años en la región a lo largo de estos años. En numeralias también, muy rápidamente, cada minuto en la región nacen alrededor de 4 bebés de madres adolescentes de entre 15 y 19 años, con tasas que son de las más altas del mundo, insisto, con grandes brechas entre y adentro de los países, con una correlación importante con los quintiles de riqueza, de bienestar. Veremos más adelante esta correlación con los que se llaman determinantes sociales de la salud y sobre todo, como subraya este informe de OPS, con una tendencia al alza persistente de embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años. Los datos sobre embarazos en este grupo de edad, hablo de niñas nada más para subrayar este grupo de edad, que en realidad son adolescentes tempranas, menores de 15 años, son relativamente limitados. Sabemos que aproximadamente el 2% en toda la región de las mujeres en edad reproductiva reportan un primer parto antes de los 15 años, con tendencias que no han ido disminuyendo, al revés, han presentado tendencias ascendentes a lo largo de las últimas décadas. Un primer informe sobre este fenómeno se presentó por parte de FLASOG hace unos años, con tasas especialmente elevadas en Venezuela y República Dominicana, y que varían en la región entre 1 y 5 nacimientos por cada 1.000 niñas adolescentes de 10 a 14 años. Es importante, como les comentaba, entender que hay una relación inversa entre el embarazo no intencionado, no deseado, y el nivel de ingresos de los países y de las poblaciones específicas. En el quinquenio de 2015 a 2019, los países de bajo ingreso tuvieron la tasa más alta de embarazos no deseados e inclusive la tasa más baja, la proporción más bajas de embarazos no deseados que se interrumpieron, que terminaron en abortos. Estos hallazgos en su conjunto se relacionan con lo que conocemos como determinantes sociales de la salud, las desigualdades económicas, sociales, educativas que se asocian a estos eventos. Sabemos que el nivel educativo, la escolaridad, la pobreza, la ruralidad y la adscripción indígena condicionan estos indicadores específicos como otros indicadores en salud, la edad de inicio de la vida sexual activa, el uso de anticonceptivo en este inicio, la edad de la primera unión y matrimonio y la edad del primer hijo nacido vivo. Como dijo, es una declaración de UNFPA, el embarazo adolescentes es una fábrica de pobres en América Latina y en el resto del mundo.
¿Cuál es la situación en México? Voy a repetir algunos de los conceptos y de los datos que se presentaron anteriormente por la representante de CONAPO. Esta es la actual pirámide poblacional en México. Ya no es una pirámide, es una mantecada, como digo yo, y podemos ver del lado derecho la proporción de adolescentes de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, que es alrededor del 4% de la población femenina, representando en números absolutos por cada grupo quinquenal de edad poco más de 5 millones. Este es el tamaño de reto que tenemos en México. En términos de embarazos no intencionados, no planeados o no deseados, para 2018 se estima que el 36% de las mujeres alguna vez embarazadas habían expresado que el embarazo había sido no intencionados, pero esta proporción llega a prácticamente la mitad entre embarazadas adolescentes. Como ya se presentó el día de hoy, la tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años a lo largo de las últimas décadas, esta es una reconstrucción que he hecho a partir de los datos oficiales, ha ido bajando paulatinamente, pero podemos ver que la velocidad del descenso ha sido mucho más baja, lenta en los últimos años. La tasa de fecundidad no es homogénea en el país y este mapa nos presenta un hallazgo que pudiera parecer sorprendente porque las tasas mayores, a mayor tono, mayor grado de tonalidad, más alta es la tasa de fecundidad, no se encuentra exclusivamente en municipios y estados del sur-sureste, más bien lo vemos concentrado en municipios y entidades federativas del norte y del centro del país. Si analizamos en específico este grupo de edad que le estoy mencionando, las menores de 15 años, podemos ver muy claramente en esta reconstrucción, que repito hice a partir de datos oficiales, ya sea que la expresemos como razón o como tasa, es decir, sobre una población global de 10 a 14 años o sobre una población específica de 12 a 14 años, podemos ver que ha sido persistentemente elevada, con una tendencia al alza en algunas décadas de este milenio, pero no vemos ningún dato que sugiera una disminución. Otro dato, diría yo, muy preocupante es que si analizamos en esta tabla, otra vez a partir de datos oficiales de INEGI, podemos ver que de entre la población de 12 a 14 años, tenemos 5,000 adolescentes niñas que han tenido un hijo nacido vivo, pero tenemos también alrededor de 2,000 y pico de niñas que han tenido más de un hijo nacido vivos. 1,414 con 2, casi 600 con 3 y 100, poco más de 100 adolescentes de 12 a 14 años que han tenido 4 hijos nacidos vivos. Y pueden ver los números absolutos de estos embarazos de repetición entre adolescentes de 15 a 19 años. Si aplicamos a este indicador la fecundidad en menores de 15 por determinantes sociales de la salud, podemos ver el comportamiento por niveles de escolaridad. Voy a ir un poco rápido. Lo podemos ver por niveles de pobreza. A mayor pobreza, mayor fecundidad temprana. Lo podemos ver por niveles de unión, por porcentaje de unión. A mayor porcentaje de unión, mayor fecundidad en las entidades federativas del país. Por supuesto, destaca Chiapas en todos estos cuadros, en estas tablas, por ser la entidad con más pobres determinantes sociales y más alta fecundidad temprana y muy temprana. Como les comentaba, la fecundidad se relaciona también con las uniones, lo que se denomina los matrimonios o uniones infantiles, tempranas y forzadas. Y ambas, a su vez, se asocian con los determinantes sociales de la salud. En este informe muy reciente regional podemos ver que estos son datos de México, que el porcentaje de mujeres
de entre 20 y 24 años que reportan un matrimonio unión antes de los 18 años, la proporción varía de manera importante entre mujeres residentes de zonas urbanas o zonas rurales, que es uno de los determinantes sociales que condensa otras brechas de condiciones de vida. En este grupo de edad en especial, otro determinante de la fecundidad es la violencia. Y en especial es importante reconocer que cuando hablamos de embarazo en la adolescencia, raras veces hacemos referencia a quiénes son los padres, los responsables de este embarazo y de estas uniones tempranas. Y tenemos poca información sobre el diferencial de edad. No es lo mismo un embarazo adolescente entre una parejita, como vemos aquí a la izquierda, fotografiada fuera de mi casa hace unos años, con matrimonios y uniones no solo en zonas rurales, también en otras zonas donde el diferencial de edad es muy alto, o con adolescentes, niñas que crían solas a sus hijos. Los datos de CONAPOS, y otra vez es una elaboración propia, pero quiero subrayar que estos datos los tenemos por la insistencia mía personal, quiero subrayar, y de las ONGs en general, de obligar a CONAPA a buscar esta información en los datos de los registros civiles, no existen en los datos de los registros de salud. Y por fin tenemos este panorama de la edad de los padres, entre comillas, de madres que fueron madres, que tuvieron hijos antes de los 15 años. Solamente 1% de estos progenitores, yo digo que padres es una palabra demasiado importante para esto, solo 1% eran coetáneos, 37% eran adolescentes de 15 a 19 años, una tercera parte eran hombres jóvenes de 20 a 29 años, casi un 5% tenían más de 30 años y hay un porcentaje muy alto, más de una cuarta parte, cuya edad se desconoce, que evidentemente nos sugiere de manera muy clara que estos fueron resultados de violencia. Y por violencia sabemos que existe una definición legal de la violencia equiparada que no tenemos tiempo de profundizar aquí, que implica que a ciertas edades la relación sexual se considera una violación equiparada independientemente de la demostración del uso de la fuerza, ni física ni psicológica. Voy a hablar muy rápidamente también del impacto del embarazo y de los nacimientos de la maternidad de adolescentes y muy tempranas. Y yo creo que este es un artículo clásico del doctor Agustín Conte Agudelo que por primera vez subrayó la importancia de la edad como condicionante de la salud materna y perinatal y de los productos de estos embarazos, en especial sobre patologías maternas y sobre premadurez y bajo peso al nacer. A partir de estos estudios se han detectado también otras numeralias que les presento aquí muy rápidamente, que son realmente impactantes. La Secretaría de Salud de México, estos son datos de 2018, reporta que de todos los egresos hospitalarios en adolescentes de 15 a 19 años, prácticamente 7 de cada 10 fueron por causas maternas. Y entre niñas adolescentes de 10 a 14, el 12, por todas las razones, el 12.6% de los egresos hospitalarios fueron por causas maternas. Las numerarias absolutas nos reportan en 2018 casi 20.300 abortos en adolescentes de 15 a 19 años y poco más de 1.000 abortos en niñas. Y igual, si analizamos los cubos dinámicos, estos son los números absolutos de consultas por atención de control del embarazo en adolescentes y niñas. El impacto en la mortalidad materna, les estoy presentando aquí uno de los años donde más evidente es este comportamiento INU, donde la razón de muerte materna se eleva en los extremos de la vida reproductiva. Como podemos ver aquí, entre 10 y 14 años hay un pico, después baja, entre 15 y 19 no hay
un aumento real de la razón de muerte materna, por eso es importante diferenciar los grupos de edad y esto vuelve a subir a partir de los 35 años. Este es un análisis que hemos hecho, no ha sido publicado, pero lo estamos actualizando en estos periodos con otro grupo de investigadores de la Universidad de Oregon, de las características sociodemográficas y biológicas, como veremos adelante, de los nacimientos en niñas y adolescentes a partir del registro del SINAC. En este quinquenio podemos ver cómo se distribuyen los niveles de escolaridad por grupos. Hicimos un análisis específico por subgrupo de edad, el nivel de escolaridad, el nivel de ocupación, el estado civil y la paridad previa. En las niñas que reportaron nacimientos podemos ver que a menor edad, menor escolaridad, mayor ocupación como amas de casa, mayor nivel de unión libre o madres solteras, y seguimos viendo una paridad previa preocupante en este grupo de edad. Estos indicadores de derecho a biencia, de institución de nacimientos, de atención prenatal, también nos revelan cómo los determinantes sociales son más graves, más severos, cuanto menor es la edad de las madres. No se encontró una mayor proporción de cesáreas a menor edad de la madre. Y finalmente se encontraron, estos son datos importantes para confirmar los hallazgos de la literatura internacional, porque este análisis en específico es sobre una base de datos de más de 8 millones de nacimientos, y podemos ver que a menor edad de la madre es mayor el riesgo de bajo y muy bajo peso al nacer, así como mayor es el riesgo de partos muy pretérminos y pretérminos. En conclusión, a partir de estos datos y de la literatura internacional, podemos concluir que el embarazo adolescentes, y cuanto más pobre estos datos, cuanto más joven es la adolescente, se asocia a mayor riesgo de ausencia de atención prenatal, de aumento de la morbimortalidad materna, de la premadurez y del bajo peso, y en general de la mayor morbimortalidad del neonato en el primer año de vida. Y en términos de vulnerabilidad social, se asocia a menores niveles educativos, a menores niveles ocupacionales, a menor grado de derecho a bienestar y salud, y en general a mayor grado de vulnerabilidad en el núcleo familiar, concluyendo mayor grado de marginación socioeconómica. En general, podemos resumir que el embarazo adolescente, sobre todo el embarazo muy temprano, impacta en las trayectorias educativas de las adolescentes, limita sus opciones laborales remuneradas y formales, contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza, se traduce en una crianza prevalentemente a cargo de las adolescentes, de las madres adolescentes y de sus familias de origen, y tenemos en realidad un impacto muy poco estudiado, sobre todo en los embarazos antes de los 15 años, sobre todo en los que son consecuencia de abuso sexual y violación, generalmente por parte de adultos, familiares o cuidadores. Tenemos muy poca información longitudinal sobre estos eventos. También UNFPA ha hecho un análisis reciente en varios países de la región sobre los costos del embarazo adolescentes en términos de participación laboral, ingresos, educación, salud, impacto fiscal de los países, y los datos en México son los que les presento aquí. Voy a ir muy rápido para no pasarme de mis límites de tiempo, pero estos son datos que pueden consultar en las referencias que les estoy presentando. Aclaro que voy a dejar a disposición la presentación en PDF, y como siempre invito muy amablemente a los que utilicen estas informaciones a citar la fuente. Finalmente, ante este panorama tan preocupante, por supuesto, tenemos y necesitamos tener estrategias de intervención y políticas públicas que se mencionaron hoy por parte de la presentadora de CONAPO.
Por supuesto, las intervenciones, los niveles de intervenciones se correlacionan con las causas. Y estos ustedes conocen seguramente, los que tienen alguna familiaridad con el ENAPEA en especial o con estos, análisis de causalidades, causas inmediatas, subyacentes y estructurales. A cada nivel de causas corresponden niveles de intervenciones individuales, en la familia, en los grupos de pares, en la escuela, en la comunidad y a nivel nacional. Y los objetivos del ENAPEA que pueden encontrar en las referencias son 5 objetivos específicos que tienen que ver con los diferentes niveles de causalidades, los determinantes sociales, el desarrollo y las opciones laborales y educativas, el entorno habilitante, que se refiere al marco normativo y legal, el acceso efectivo a los métodos y a los servicios de calidad y el acceso real y efectivo a una educación integral en sexualidad. Y las metas específicas que ya se mencionaron el día de hoy son metas muy ambiciosas. A causalidades distintas corresponden metas distintas, una reducción del 50% de la fecundidad en las adolescentes entre 15 y 19 años y erradicación de los nacimientos en menores de 15. Específico que no estamos hablando, la ENAPE es clara, no habla de erradicación de embarazos, habla de erradicación de nacimientos. Quiero comentar y repasar con ustedes, creo que a partir de lo que, del análisis de los instrumentos normativos y legales en México, y considero que en general en la región tenemos marcos legales, normativos y técnicos muy buenos, muy ambiciosos, probablemente no suficientemente conocidos y de hecho seguramente no suficientemente aplicados. La ENAPEA es uno de los instrumentos rectores y vuelvo a reiterar y presento un poco más en detalle lo que se presentó el día de hoy, la ruta NAME, en especial referida a las niñas y adolescentes embarazadas o a riesgo, madres o ya embarazadas, menores de 15 años. Esta ruta en específico se refiere a este grupo prioritario, donde independientemente de la puerta de ingreso, como la definimos, ya sea que la detectemos en las escuelas, en la comunidad, en las instancias de procuración de justicia o en salud, se describen las intervenciones que permitan una protección y restitución integral de sus derechos, subrayando la importancia de la intervención en salud en términos de importancia y sobre todo en términos temporales, porque la intervención en salud es particularmente sensible al tiempo, ya sea para poder prevenir con anticoncepción de emergencia, pero también para restituir el derecho para la interrupción voluntaria y legal del embarazo, que está contemplada en todas las entidades federativas en este grupo de edad, ya sea por violación o por violación equiparada. Entonces, esta es una intervención esencial y urgente en caso de detección de estas niñas. Como conclusiones y recomendaciones, subrayo lo que de alguna forma ya sabemos, pero que la evidencia científica nos sigue aportando. La fecundidad temprana, no deseada en especial muy temprana, es un problema de salud por constituir embarazos de alto riesgo biomédico y psicosocial, por la alta morbimortalidad y complicaciones en la madre y en el producto, y por el riesgo en la salud emocional y mental a corto, mediano y largo plazo. Es una violación a los derechos humanos de las adolescentes porque altera su proyecto de vida, su derecho a la educación, al desarrollo, al trabajo digno, a la igualdad de género. Y es una violación específicamente a sus derechos sexuales y reproductivos, ya que es con frecuencia resultado de violencia y coerción sexual, tanto más cuanto menor es la edad y mayor el diferencial de edad y de poder con la pareja. Prevenir el embarazo temprano y no intencionado redunda en un triple dividendo en salud para las adolescentes de ahora, para su vida futura y para la siguiente generación de sus hijos.
Y prevenir el embarazo temprano y no intencionado redunda en una salud y bienestar no solo de las adolescentes, sino también de sus familias, de sus comunidades y de nuestros países. Es importante entender que tenemos que implementar medidas basadas en evidencias, integrales e intersectoriales, articuladas, permanentes y progresivas, que se enfoquen en las causas y las consecuencias. En intervenciones estructurales que impacten en los determinantes sociales, elevar el nivel educativo, reducir la pobreza y la marginación, sabiendo que estas intervenciones súper necesarias tendrán un impacto a mediano y largo plazo. Asimismo, las intervenciones educativas que impacten en las normas culturales y los roles de géneros, intervenciones preventivas que empleen el acceso a los servicios y a los métodos anticonceptivos con impactos igual a mediano y largo y corto plazo, y intervenciones curativas. Y en esto me refiero específicamente a la prevención con anticoncepción de emergencia y a la interrupción legal del embarazo. Son intervenciones curativas que permitan a mujeres, niñas y adolescentes, en especial las más jóvenes, la restitución de la salud, justicias y derechos con impactos a mediano y largo plazo. Aquí les dejo algunos links y concluyo, espero a tiempo, y les agradezco muchísimo la atención.